están? Bienvenidos una vez más a la sala de redacción del Observador. Hoy es viernes 20 de diciembre cuando estamos grabando. Es nuestro programa número 25 y el último de este 2024. Y hoy me acompañan Tomás Gómez, Alan Arroyo y en controles Alonso Solano para hacer un repaso sobre las noticias más importantes de esta última semana. Bueno, los temas económicos han estado sobre la mesa noticiosa. La decisión del Banco Central ayer sobre la tasa de política monetaria, que por supuesto que incide muchísimo en tasas de interés, en precio del dólar, entre otras cosas, que son temas que a todos nos interesan y nos atañen. También hablemos de el diferendo comercial entre Costa Rica y Panamá, que la OMC falló a favor de Costa Rica, pero han ocurrido más cosas a partir de eso. Un informe muy reciente de la NAME sobre los puntos críticos de la Ruta 27 y tenemos final de fútbol para los próximos días. De eso vamos a conversar, Alan, en esta sala de redacción. Pero si les parece, hablemos de lo que pasó con la tasa de política monetaria, porque fue justamente ayer que la Junta Directiva del Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 4%. Se esperaba que hubiese una reducción de al menos 25 puntos, que se quedara, podría ser en 3.75. Eso no ocurrió así. Se esperaban, ¿saben por qué? Porque la Fed en Estados Unidos hizo una rebaja en sus tasas de interés y eso podría interpretarse como que algo iba a ocurrir en Costa Rica. Sin embargo, el Banco Central no lo hizo. Esto tiene una incidencia en las tasas de interés que pagamos todos, pero por supuesto además está teniendo una incidencia en el tipo de cambio. Y eso le preocupa mucho a los empresarios porque aducen, recordemos que el tipo de cambio llegó a casi 700 colones y ahora está para bajito de los 500, rozando los 500 colones por dólar en Costa Rica. Esto, pues, a mucha gente le llama la atención y le gusta, sobre todo si usted tiene préstamos en dólares. Sin embargo, para quienes están produciendo, no es una muy buena noticia un tipo de cambio así. Eso es lo que han sostenido los sectores productivos. Una tasa, que ha sido uno de los personajes del año. Cada vez que el Banco Central se reunía había mucha expectativa, sobre todo de sectores productivos. Había empezado el año pellizcando los 6 puntos aproximadamente, el 6%. Ahora cierra en el 4%, pero con esta indicación que usted hacía, Berliot, de que había expectativa en haber bajado un poquitito más, en haber cerrado ya el año con una rebaja que finalmente no llegó. Hay también que revisar qué va a pasar el próximo año, es a partir de mediados de enero, cuando tocaría la siguiente revisión. Y es que usted sabe qué pasó en el 2020, entre el 2020 y el 2021, la tasa de política monetaria se mantuvo en 0.75. Muy baja, y después exacto. Un crecimiento muy acelerado tuvo después. Tuvo un crecimiento muy acelerado de llegar incluso al 9%, por ahí del 2023, precisamente durante esta administración y después de la pandemia. Eso es, tuvo un incremento muy rápido de 0.75 a 9 puntos porcentuales y luego esa reducción ha sido muy lenta, que es lo que han señalado los sectores empresariales y los sectores productivos. Porque esto nos tiene que preocupar a todos, aunque suene muy técnico y muy de expertos, por lo que le mencionaba, porque tiene una incidencia en las tasas de interés, tiene una incidencia en el tipo de cambio y tiene una incidencia en cuán competitivos son las personas que están produciendo en Costa Rica, los sectores empresariales. Sí, de hecho, ahora que Tomás lo decía, la tasa ha sido protagonista y también el tipo de cambio. Han sido como las dos grandes peticiones del sector empresarial a la gestión económica del país. En el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal de Estados Unidos, fue el miércoles cuando tomaron la decisión de un tercer recorte consecutivo, pero también se esperaba más y han sido precavidos en que, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación podría subir nuevamente, tema que fue trascendental en la campaña electoral en Estados Unidos, podría subir para el 2025, por eso han sido mesurados en Estados Unidos en esas decisiones, según la conferencia que daba el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal o el Fed allá en Estados Unidos. Y para el 2025 prevén solo 2 recortes a esa tasa que es la referencia en dólares, la tasa de interés. Por esta razón también pareciera que acá en Costa Rica han sido mesurados. En el tema del tipo de cambio es importante mencionar lo último que dijo la Cámara de la Industria Alimentaria, CASIA, en una conferencia de balance del año. Consideran el año como positivo para la industria, pero con esa advertencia de que el tipo de cambio tan bajo, rozando los 500 colones,
no es sano para la economía, no es sano para el empleo, y hacían el llamado a que se tomen medidas necesarias en el Banco Central. Otras cámaras también han hecho el mismo llamado con el tipo de cambio. Aquí tengo el de referencia hoy, que estamos grabando viernes en la tarde. 504 colones es la compra aquí en Costa Rica por dólar, 504,20, y la venta 510,32. La referencia del Banco Central en ventanillas varía, pero se mantiene en esa condición ya por varias semanas. Sí, y ahí es donde incluso, ¿sabe? Lo otro que está ocurriendo es que nos volvemos un país muy caro. O sea, somos muy caros, pero nos volvemos un país más caro, sobre todo para los turistas que nos están visitando y para quienes están comprando nuestros productos, porque nos encarecemos. Es un tema que, como Alan dice, durante estos 3 años ha sido una piedrita, para decirlo de alguna manera, porque no ha sido una piedrita, está siendo un obstáculo para los productores costarricenses, para el sector turismo, y este no es un tema únicamente de empresarios, es un tema de todos, porque entonces lo que ocurre es que cuando las empresas entran en crisis, hay recortes, hay menos trabajo, menos posibilidades, y nos toca a todos y a todos los costarricenses. Vamos a seguir informando, ojalá en el 2025, de cómo avance este tema. Lo otro, y sigue tocando los sectores productivos, es la diferencia comercial que se suscitó entre Costa Rica y Panamá por ahí del 2019-2020, cuando Panamá decide imponerle medidas de protección, obstáculos, digamos, para decirlo de alguna manera, a los productos costarricenses, fundamentalmente agrícolas y los productos lácteos. Costa Rica llevó este diferendo ante la OMC. Durante 3 años estuvo discutiendo, y hace muy poco, una semana, me parece por ahí, anterior, la OMC fue muy contundente su informe de un panel de la OMC. Eso suena súper bonito, pero en realidad eso es como una especie de un tribunal de la Organización Mundial de Comercio que estudió el tema durante 3 años y que emitió una sentencia, y esa sentencia es dura contra Panamá, porque básicamente lo que dice es: usted está violentando varias normas del comercio internacional. Y lo que se espera, que era lo que hablábamos anteriormente, es que un país, cuando una sentencia es tan convincente, lo adopte. Digamos, entonces lo que uno hubiese podido esperar era que Panamá adoptara la sentencia y se echara a andar, es decir, se quitaran las barreras arancelarias a los productos costarricenses, especialmente los lácteos y otros productos agrícolas como la fresa, pero eso no ocurrió. Panamá, la sentencia, hay un dato clave, y es que lo dice en la parte de sus consideraciones, dice que Panamá no tomó medidas científicas a la hora de haber hecho la limitación a los productos costarricenses. Sí, porque aumentó un montón de cosas, de enfermedades y demás en los productos. Sí, y en la lista ya hablábamos de lácteos, de fresas, de plátano, de una parte de carne, si no me equivoco también. Entonces estaba por verse qué era lo que iba a pasar después de ese pronunciamiento. Esta semana, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, nuestra periodista Paula Ruiz le preguntaba directamente al presidente Chávez cuándo se podría esperar la normalización otra vez de la relación comercial, y en el caso costarricense se decía lo antes posible. Al día siguiente es donde surge este nuevo elemento, y es que el presidente Raúl Mulino de Panamá sí opta por la posibilidad de ir a una apelación, y ya lo hemos mencionado en otra sala de reacción previa. Perdón, Tomás, y aquí lo voy a interrumpir. El presidente Mulino es la segunda vez que se refiere a este tema. Hace unos días, un poquito más cuidadoso, diría, menos convincente, dijo: vamos a valorar. Esta vez fue más claro. Esta vez fue más duro, me parece. Más duro, y con el elemento que también es un elemento técnico muy importante en considerar. En cualquier otro momento, si hay una sentencia, usted puede proceder a apelarle y que se la revisen. ¿Qué está pasando en la OMC? Que no hay tribunal de apelación en este momento. Y no es de ahorita, es una situación que lleva 5 o 6 años en desarrollo, y entonces queda en el aire. Una vez que un país decida apelar, ¿qué puede pasar? Hay un limbo comercial. Hay otras medidas, por ejemplo, los países han firmado algunas veces algunos acuerdos de que si se pierde el caso o quieren apelar, vaya a un arbitraje. Cuando Costa Rica enfrenta el pleito con el aguacate con México, por ejemplo, estaba en ese momento la posibilidad de que Costa Rica hubiera apelado mediante un arbitraje. ¿Qué hubiese pasado si Costa Rica apela la decisión de la OMC con aguacate? En ese caso estaba el detalle de que sí habíamos planeado o teníamos un plan B para una apelación. En el caso de Panamá no existe ese plan B. En el caso del aguacate fue Costa Rica la que salía sancionada también de una manera muy clara, y después posteriormente se abre la frontera y se vuelve una normalización comercial con México. Ahora está por verse con Panamá, y el detalle, la declaración del presidente Mulino era muy clara. Él dice que lo estarían apelando para ganar tiempo para una posible negociación, una posible conversación con Costa Rica. Y ese es como
el elemento más llamativo, que de una vez está admitiendo que lo que se busca es más conversación o negociación. negociación. Después del fallo de la OMC es tan contundente de que Panamá está echando manos de medidas, no sé cómo llamarlas, pero medidas que no están reguladas en las normas de comercio internacional para afectar los que ingresen productos costarricenses al mercado panameño, y eso sí lo dejó ver el presidente Mulino cuando habló la primera vez, son las presiones que están ejerciendo los sectores productivos panameños, sobre todo me parece el de lácteos. Sí. Pero el otro punto fundamental acá es que las medidas se han llegado al gobierno anterior de Panamá, que era un perfil un poco más proteccionista, más conservador en la parte comercial, y ahora que llegaba esta nueva administración se esperaba tal vez algún tipo de cambio, pero está todavía por verse en qué va a terminar este diferendo. Sin embargo, el elemento llamativo es ese, que de parte del gobierno actual de Panamá, tal vez la expectativa era una posición diferente y se sigue la expectativa también. No se termina de confirmar cuándo se va a presentar esa apelación, pero sí las puertas cada vez o las declaraciones van más en la línea de posiblemente sí vamos a recurrir a esa apelación. 60 días tiene a partir del fallo, de la decisión que tomó la OMC, que fue la semana anterior, Panamá para presentar la apelación o que quede en firme. O que termine de quedar en firme. Y nuevamente también el acercamiento que va a haber entre países para ver de qué manera ya se va a normalizar todo lo que serían todos los envíos de esos productos. Mencionamos otra vez fresa, plátano y sobre todo la parte de lácteos. Bueno, va a tener bastante trabajo el Ministerio de Comercio Exterior y el ministro Tovar en los próximos días para ver qué está ocurriendo. Bueno, y también está súper interesante saber los sectores costarricenses qué medidas van a adoptar frente a esta imposición claramente ilegal de normas que se están haciendo para que sus productos entren en el territorio panameño. Bueno, y el otro tema que hablamos es 20 de diciembre. Si usted ha salido a las calles en estos días, creo que no es necesario que le tengamos que convencer de las presas que hay en las principales vías de Costa Rica, en todos los lugares. Y se lo digo que en todos los lugares, porque yo me muevo por San José, pero también salgo a La Juela y voy de donde yo soy, que es San Pedro de Poás, que es una comunidad muy pequeñita, y ahí hay presas. Es que es por toda parte. Pero bueno, esta semana la NAME hizo un informe sobre la Ruta 27, que contiene una serie de información toda muy interesante, pero uno de los temas llamativos es que habló de los 6 puntos más complicados de accidentes entre el 2016 y el 2023 en el caso de la Ruta 27. Los primeros 17 kilómetros de la Ruta 27 que van desde la Sabana aproximadamente hasta San Rafael, por ahí, son los más complicados y están llenos de accidentes. Sabana, peaje, 1.304 accidentes. El peaje de Escazú, que es el kilómetro 13. Del kilómetro 3, que es del peaje de Escazú al Alto de las Palomas, 974 accidentes. No les puedo explicar. Ayer que hubo un choque entre trailers, prácticamente toda la mañana estuvo afectada por ese incidente. Después ocurrieron más. El Alto de las Palomas, al Puente de Río Oro, 822 accidentes. El Puente de Río Oro, el peaje de San Rafael, 568 accidentes. Urbanización Bellavista hasta la estación del peaje, 293. Y el otro punto que está fuera de esos 17 kilómetros es el intercambio entre Escobal y Orotina, 262 accidentes. Reportan entre los últimos del 2016 al 2023, ojo, no está incluyendo los datos de esto, pero hablamos además, Alan, el otro día de una nota con el director de tránsito de que en un solo día se registraron 90 choques, que eso no es bastante más de lo normal. Sí, y es que tenemos dos realidades viales en este momento, y en diciembre creo que quedan en evidencia ambas. Los choques que son aparatosos, por lo que la policía de tránsito llama imprudencias, exceso de velocidad, el consumo de licor al volante, está ese escenario de alta velocidad, pero también, y lo que sucede mucho en ese primer tramo de la Ruta 27, son los choques relativamente pequeños, de daños materiales. Los besitos. Los besitos, esos que se dan en medio de la presa, que dichosamente no son aparatosos, personas no resultan tan lesionadas de esos accidentes, pero sí provocan un trastorno vial. Daños materiales y toda la congestión. Y el efecto, ¿verdad?, que se da por un accidente colapsando esa ruta principal, colapsando rutas alternas y genera el famoso efecto Mirón. Por eso es que siempre hacemos el llamado, y las autoridades lo hacen, de precaución en todo sentido, al manejar en carretera, al ir de vacaciones, al estar
transitando de su casa al trabajo, haciendo compras en esta época, por favor, mucho cuidado porque de una u otra forma esta época de diciembre se le puede complicar muchísimo. Y hay que tomar en cuenta que, bueno, hoy es el último día de restricción vehicular, ya cambia la dinámica, a partir de hoy se espera inclusive el éxodo ya de muchos vacacionistas y por supuesto ya después del 25 de diciembre. Y estos días también la gente tiende a hacer las compras de última hora, los regalos que no compró, los temas que faltan para la comida del 24, etcétera, y entonces uno pierde la paciencia. A veces es un poco precavido y bueno, lo mejor es que quisiéramos que todos llegáramos a tener una muy feliz Navidad y a poder disfrutar del inicio y arranque del 2025. Sí, creo que ese es el llamado. Por favor, mucha precaución, lo esperan en casa, hay gente que quiere disfrutar con ustedes de la Navidad. Tenemos el antecedente de que solo en el primer fin de semana de diciembre hubo 11 fallecidos. El segundo fin de semana eran 8 los fallecidos en carretera, según el reporte de Cruz Roja, los que mueren en el sitio del accidente, pero hay que también tomar en cuenta el otro gran escenario de personas que quedan lesionadas, que fallecen tiempo después en los hospitales o que quedan con ya condiciones de lesiones de por vida. Entonces, ese es un drama realmente, otra guerra que vive el país en carretera. Este año que hemos hablado mucho de los homicidios, pero no podemos acostumbrarnos a que también en accidentes de tránsito hay muchas víctimas en Costa Rica. Bueno, regalemos un abrazo en Navidad, si no han hecho las compras y todavía le faltaron unos regalitos, pero lo importante es compartir, estar juntos. Además, el otro día incluso pensaba las tardes hermosas de estos días de diciembre, bueno, cuando no hay los frentes fríos y sus afectaciones, que el clima también nos jugó malas pasadas, pero a veces uno ni siquiera tiene tiempo de disfrutarlas porque estás trabajando, estás estresado o estás metido en una presa. Sí, vale un poquito la pena. Bueno, y antes de terminar, vamos a hablar de un tema importantísimo, sobre todo para todos los amantes del fútbol, que en Costa Rica es lo que hace latir muchos corazones, porque tenemos final de fútbol. Alan, final de fútbol, la primer juego, el 23, y el segundo. Todavía por verse, pero no va a ser en Navidad. Que se había propuesto el 25 de diciembre. Sí, Liga Deportiva Alajuelense quería jugar el 25 de diciembre, día de Navidad, pero la última comunicación, hace pocos instantes, antes de las 2 de la tarde, la UNAFUT comunica que el primer juego será el domingo. Heredia quería jugar lunes, pero bueno, queda para domingo en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara de Heredia, Club Sport Herediano ante Liga Deportiva Alajuelense, y el segundo juego sería el 26, 27 o 28, posiblemente 27, ya con esta nueva directriz, porque el 26 es el tope en San Pedro, en Montes de Oca. Y la Fuerza Pública ha dicho que bueno, tiene que concentrar mucho de su personal en estas actividades masivas, ya empieza Zapote, entonces pareciera que sería el 27 la fecha que tendrá que definir Liga Deportiva Alajuelense. El 27 de diciembre posiblemente sería en el Morera Soto. Sí, hasta este momento, cuando estamos grabando, un poquito después de las 2 de la tarde, todavía la Liga no lo ha confirmado, pero posiblemente ya en el transcurso de la tarde de este viernes lo hayan dado a conocer ya la fecha exacta. La final, que es además con condimentos muy especiales, la rivalidad entre ambos equipos, la eliminación primero de Herediano en contra de la Liga, ¿verdad? Que le ganó la semifinal, entonces está ese antecedente. Heredia deja por fuera al Saprissa en un partido también de mucha polémica, hubo lamentablemente golpes, violencia, lo que no queremos ver nunca en el fútbol. Y llegamos a esta instancia donde para la Liga podría ser el título 31. Hoy está cumpliendo 4 años la Liga de su último torneo costarricense, en época de pandemia, recuerdan ustedes, cuando llegó la 30. Hoy hace 4 años, 20 de diciembre. Y Herediano, que podría lograr, si gana esta serie, su Copa 30, empatando a la Liga como los segundos con más títulos en Costa Rica. Entonces, son esos ingredientes, siempre se empieza a jugar la final con muchas declaraciones y polémica. Esto de las fechas era un estira y encoge entre ambos, a ver quién sacaba provecho de los días de descanso. Todo eso se juega en una final. Lo que hacemos el llamado, y ojalá que no pase, es que no haya violencia, que al final la lucha sea en la cancha, en lo futbolístico, pero en las gradas y en las casas, que sea un disfrute para todos. Que disfrutemos de esta Navidad, de estas fiestas de
de fin y principio de año y que el 2025 nos volvamos a encontrar. Nosotros en El Observador vamos a seguirle llevando información todos los días, porque la noticia nunca para, pero hacemos una división entre grupos de trabajo, volvemos con toda normalidad a partir de el 6 de enero. De enero próximo, así que en Por esa el semana... intermedio, perdón, con todas las noticias. Vienen sorteos de lotería, si le gustaba ese 30 o el 31 que hablaba Alan. Viene la implementación total del TLC con Estados Unidos 20 años después. Ahí les vamos a estar llevando toda la información también y otra serie de noticias que a fin de año también Y tenemos, van ganando y hay terreno. tope en Montes de Montes de Oca, que Oca. es una fiesta, y viene Zapote, y siempre informaciones importantes. La noticia no cesa, por eso nosotros vamos a seguirles llevando. Busque toda la información siempre en Observador CR. Sala de redacción lo puede encontrar además en Spotify. Búsquenos en redes sociales como Observador CR. Y no podemos despedirnos sin desearles a todos una muy feliz Navidad. A mis compañeros, a la gente que hace posible este equipo de trabajo, que lo hacemos con mucho gusto para que usted tenga una opción informativa. Y por supuesto, a todos ustedes disfruten de la Navidad, disfruten de la fiesta de Año Nuevo. Nos vemos el Año Nuevo, que la pasen muy bien. Hasta el 2025. Que la pasen muy Así bien, es. que disfruten. Y una pincelada, 2025 empieza 20 de enero con la toma de posición de Donald Trump. Así de intenso va a empezar el 2025. Un año electoral. Bueno, ven, como tenemos mucho que hablar, que la pasen muy bien.